bibliotecario, doctor en ciencias sociales, y es un especialista en lectura, en libro y en biblioteca. Con él vamos a conversar extensamente. Él estudió bibliotecología y ciencias de la información en la Universidad de La Plata y es doctor y magíster en ciencias sociales, también por la Universidad de La Plata. Y se ocupa de temas vinculados a la historia de la lectura, el libro y la biblioteca, con particular interés en las bibliotecas populares. Integra equipos de investigación que abordan problemas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Y también es becario postdoctoral del CONICET, profesor de la carrera de bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y además dirige la revista Palabra Clave. Bueno, una nutrida trayectoria en tan corto tiempo. Es un joven de ¿cuántos? 34 años. Bueno, te damos la bienvenida a Carrusel Cultural. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Bien, acá estamos dispuestos a la conversación. Sí, tenemos mucho para conversar. Porque el tema nos apasiona, y sabemos que a los oyentes de Carrusel Cultural, siempre inquietos por la lectura, por el libro y por la actualidad, le va a resultar muy interesante nuestra charla. Sabemos que sos un especialista en el campo de las bibliotecas populares. Sí, parte de mi investigación como becario doctoral de CONICET se vinculó con la historia de las bibliotecas populares. Durante 5 años desarrollé una investigación en este sentido, en el marco del doctorado en ciencias sociales. Procuré abordar en la tesis el periodo fundacional de las bibliotecas populares. Mucha gente sabe, otra no. Las bibliotecas populares empiezan a aparecer en la Argentina hacia 1870, si bien había algunos antecedentes previos en distintos lugares, principalmente en San Juan hacia 1866 y en Chivilcoy también para el mismo año. En San Juan de la mano de algunos amigos de Sarmiento, y en Chivilcoy también de amigos de Sarmiento. Allí Juan Amanso había impulsado una biblioteca popular, que después terminó disolviéndose a los pocos años, o a los pocos meses en realidad. En 1870 lo que cambia es que el Estado interviene en ese espacio de vacancia, por decirlo de alguna manera, de espacio de vacancia social, y comienza a darle una estructura a las bibliotecas populares. Empieza el fomento, lo que se llama el fomento a las bibliotecas populares por parte del Estado. ¿Por qué es necesaria la biblioteca popular en ese momento, o qué venía a cubrir? Las bibliotecas populares forman parte de una estrategia del Estado. Recordemos que hacia 1870 el Estado Nacional todavía está en plena construcción. Recién en 1852 se vuelven a reunir las provincias, antes separadas, en 1862, con la presidencia de Mitre. Se vuelve a reunir la Argentina, que estaba escindida entre la Confederación y Buenos Aires, básicamente. Entonces, esas 3 primeras presidencias, que se llaman el proceso de organización nacional, de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, toda la burocracia del Estado, todas las instituciones del Estado, toda la reorganización territorial, la administración de los cuerpos y de los sentimientos, está en pleno estado de organización, en pleno estado instituyente. En ese sentido, las bibliotecas populares forman parte de un proyecto de largo alcance, en el que, por supuesto, en materia de instrucción pública, las bibliotecas públicas, la enseñanza primaria es la primera prioridad, ¿sí? Las bibliotecas populares vienen a acompañar eso. Claro. Esa situación, esa inestabilidad del Estado, recordemos que todavía en 1874, luego de la presidencia de Sarmiento, está la revolución de Mitre, con lo cual nada es como ahora, ¿no? Las bibliotecas populares, ese contexto explica también
por qué el sistema de bibliotecas populares que se implementó ya en 1870 y que esencialmente es el mismo que en la actualidad. Por una parte, porque Sarmiento había tomado este sistema pensando en los Estados Unidos, en el gran trabajo bibliotecario que en el siglo XIX se hizo en los Estados Unidos. Y por otro lado, en estas deficiencias del Estado para poder cubrir el territorio con un verdadero sistema de bibliotecas públicas. Y para generar también conciencia nacional, quizás. Eso forma parte de algo que no es fácilmente constatable, ¿sí? El proyecto de bibliotecas populares, concretamente la ley, ofrecía el apoyo del Estado cuando la sociedad civil organizada en asociaciones instituyera una institución, escribiera sus estatutos, sus reglamentos para la biblioteca con algunas condiciones, recaudaban un dinero, supongamos 1.000 pesos, lo enviaban a la Comisión Protectora que funcionaba en Buenos Aires, el dinero, los estatutos, los reglamentos y la lista de libros que ellos querían adquirir con esos 1.000 pesos y con otros 1.000 pesos que iba a dar el Estado Nacional. De manera que las bibliotecas populares son, por un lado, el producto de una estrategia estructurante por parte del Estado Nacional y la potencia creativa de la sociedad civil. En la combinación, en el cruce de esos dos espacios, se construyen las bibliotecas populares. Javier, y aún hoy las bibliotecas populares están, digamos, organizadas desde una asociación civil. Sí. En el correr de los años, sí. ¿La asociación civil tiene otros fines o el fin es generar o crear la biblioteca? Es decir, la biblioteca como un apéndice de la sociedad o la sociedad como para poder generar una biblioteca popular. En lo largo de los años este sistema se ha mantenido. Por eso decía que eso que fue en un momento una debilidad, no una debilidad, sino una coyuntura particular del Estado, favoreció el crecimiento de las bibliotecas populares bajo este sistema, que venían a suplir lo que podríamos considerar como una biblioteca. La diferencia entre una biblioteca popular y una biblioteca pública, básicamente una biblioteca pública está financiada completamente por el Estado, está administrado por un funcionario puesto por el Estado, sus empleados están pagados por el Estado, las colecciones son compradas por el Estado y la política de lectura que se traza para esa institución la trazan funcionarios del Estado. En la biblioteca popular no funciona de ese modo. La política de lectura que sostiene una biblioteca, así como sus actividades, forman parte de las decisiones de la sociedad civil, de esos asociados que mantienen día a día la biblioteca. Esto da una riqueza muy interesante en cuanto a la polifonía de las instituciones, porque tienen un fuerte anclaje territorial. Así que, digamos, en el largo de los años, si por un lado Argentina no tiene un sistema de bibliotecas públicas, es decir, financiadas, una mayor intervención por parte del Estado en este aspecto de la instrucción pública, como sí interviene el Estado en las escuelas, que los docentes son pagados por el Estado, el edificio por el Estado, etcétera, etcétera. En el caso de las bibliotecas no funciona así. Pero como contrapartida tenés esta riqueza social que se explica en buena medida por el anclaje territorial. Asimismo, ya en las primeras décadas del siglo XX se empieza a formar la idea del fomentismo y las bibliotecas se empiezan a integrar a clubes sociales, a otras instituciones del barrio, por decir en términos generales. Entonces, los clubes deportivos, las sociedades de fomento, etcétera, etcétera. Un aspecto que podemos decir negativos de este sistema es que al depender de la sociedad civil, muchas veces las asociaciones pasan, las bibliotecas populares, como los clubes, como las entidades de fomento, por altos y bajos. Hay momentos en que hay una comisión directiva que funciona muy bien, que le pone mucha energía y las cosas marchan,
porque además también hay un interés que puede estar vinculado a la formación de los hijos, a suplir con esa reunión de esfuerzos, los materiales escolares, etcétera, etcétera, y la biblioteca marcha, o el club o lo que fuere. Sí. Pero cuando pasa tal vez esa generación y la comisión de la Biblioteca Popular no logró renovar su staff, empieza una progresiva decadencia, porque a veces llegan a cerrar, y después, años después, se vuelve a reabrir. Esta es una historia común para todas las bibliotecas populares desde 1870 hasta la actualidad. Claro. Javier, pero también es decir, no hay espontaneísmo en estas bibliotecas, porque yo sé que CONAVIP tiene las bibliotecas tienen una serie de requisitos para cumplir. No es solamente la voluntad de formar una biblioteca y ya está. Sí. Las bibliotecas populares se forman a veces independientemente del apoyo o no del Estado. Se organiza la gente y la forma. Eso sí pasa. CONAVIP, como es una institución estatal, así como también en provincia de Buenos Aires, también se financia las bibliotecas populares con un subsidio más modesto. Toda vez que uno requiere un subsidio tiene que cumplir una serie de requisitos. CONAVIP tiene los suyos desde el punto de vista de la constitución de las sociedades, de la estructura edilicia, de no, por ejemplo, financiar una biblioteca cuando hay otra 3 cuadras que ya financia CONAVIP, ¿no? Con eso se busca que los esfuerzos se junten y no se disgreguen. Bueno, como contrapartida del cumplimiento de esos requisitos, CONAVIP ofrece subvenciones que van desde asesoramientos técnicos para la formación de los catálogos, de subvenciones para la compra de libros, de subvenciones para el pago de los servicios. Hay distintos niveles y programas que maneja la CONAVIP, y que sin duda para las bibliotecas son fundamentales, porque las fuentes de ingreso y el asesoramiento técnico, pensemos que la CONAVIP maneja un amplio territorio. Sí. Toda la Argentina, todas las ciudades, todos los pueblos donde hay alguna biblioteca, generalmente hay presencia de CONAVIP. Eso insume recursos por parte de la CONAVIP, que son administrados por las personas que hoy están enfrente de la CONAVIP, pero la mayor parte del dinero se va en las subvenciones. ¿Quién está frente ahora de la CONAVIP? Leandro de Sagastizábal. Tiene una larga trayectoria en el campo cultural y en el campo de la edición en particular. Fue docente de la UBA, es una persona muy prestigiosa, ha dirigido EUDEVA, ha dirigido Fondo de Cultura Económica, es alguien que está dentro del campo de los libros y de las políticas de lectura. Tiene un excelente libro, pionero en algún sentido, sobre la historia de la edición en Argentina, un libro que editó allá por el año, si no mal recuerdo, el año 1995. Y a partir de ese libro, mejor dicho, es ineludible para pensar una historia de la edición en la Argentina. Claro. También CONAVIP exige algún grado de profesionalización de quien esté a cargo de la biblioteca, ¿no? Eso puede variar en este sentido. Se procura que las bibliotecas populares estén atendidas por al menos un bibliotecario que se ocupe de los procesamientos. Un bibliotecario profesional, sí, digamos. La cuestión, no tanto por las exigencias de CONAVIP, sino lo que hay que pensar allí es qué es o cómo se forman los bibliotecarios en la Argentina, teniendo en cuenta nuestro sistema relativamente centralizado de formación universitaria, y bueno, la dispersión geográfica y cómo hacemos para poner un bibliotecario con buena formación en un pueblo del interior del país, distanciado a cientos y cientos de kilómetros de los grandes centros urbanos donde se tiene mayor acceso a formación. Hoy carreras universitarias en Argentina está en la Universidad de Buenos Aires. Hablamos del sistema público, ¿no? La Universidad de La Plata, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de Córdoba,
también hay formación en Chaco, también hay formación en Santa Fe, y no me quiero olvidar de nadie, pero no es que en Patagonia hay formación terciaria. Hay formación terciaria, con lo cual ya eso forma parte de digamos, los procesos de profesionalización, por decirlo de alguna manera, de algunas disciplinas tienen relativamente complejidad. La bibliotecología no es algo tampoco que atraiga masas de estudiantes. Siempre son gente rara somos. Siempre es un cuerpo bastante acotado, sí. Con lo cual a veces las formaciones terciarias se abren por cortes. Me tocó estar la semana pasada en Montecasero, Corrientes. Ellos abrieron la carrera terciaria dentro del instituto público de la ciudad de la carrera de bibliotecología. La carrera dura 3 años, es una tecnicatura, o no sé cómo le llaman específicamente a ellos, y se va a abrir por 2 o 3 cortes. Después se cierra, claro, con una lógica que me parece que está bien, que no se puede saturar a un pueblo de 25.000 personas con una carrera que rápidamente puede satisfacer la tasa de demanda que mantiene esa población respecto de esta formación. Ahí hay una cuestión que va más allá de la bibliotecología y que tiene que ver con la formación en general de los profesionales y de las articulaciones no muy siempre eficientes entre, por un lado, los sistemas de formación terciaria, tanto públicos como privados, y las universidades. Eso me parece que es algo a pensar y que excede a los bibliotecarios. Es cierto, sí. Te quiero preguntar, por último, con respecto a puntualmente a las bibliotecas populares, ¿la selección del material corre por cuenta de los bibliotecarios? Corre por cuenta y la adquisición, ¿no? La selección lectores. Y la adquisición. Corre por cuenta de los lectores, básicamente. Sí. Cada una de las bibliotecas instituye sus mecanismos de consulta hacia los lectores, instituye también una comisión que es la que finalmente decide, ¿sí? El bibliotecario tiene poder de sugerencia, pero la comisión, que es quien administra los fondos de la institución y que fija con su repertorio cultural, con su vocación, con sus necesidades, con su capital, fija las prioridades o hacia dónde quiere guiar, claro, la política de lectura de la institución. Eso varía también, como decíamos al principio, o hablábamos al principio, respecto del anclaje territorial. Las necesidades no son las mismas en todos los espacios. Siempre vuelvo con un punto: cada vez que pensamos en las bibliotecas populares hay que pensar en toda la diversidad y las divergencias que hay entre una biblioteca popular que puede pertenecer a una ciudad, pongamos por caso La Plata, que es un ámbito que conozco bastante, donde hay cerca de 80 bibliotecas populares. CONAVIP financia unas 30, 35, no tengo el dato exacto, pero es una parte. Otra contribuye a financiar, vamos a decirlo correctamente, el Estado provincial, y otras están sin financiamiento, que de todos modos funcionan. Claro. Las dinámicas que tienen las bibliotecas allí no es la misma que puede tener en un pueblo donde hay una sola biblioteca. Claro. Entonces, las dimensiones son muy distintas. A veces en una ciudad una biblioteca popular atiende un barrio específico. Claro. ¿Sí? En cambio, en un pueblo, al haber una sola biblioteca, esa biblioteca, aunque sea popular, aunque esté gobernada por una asociación civil que se hace responsable de conducir los destinos de la institución, funciona como una biblioteca pública. Viene a suplir las funciones de una biblioteca pública. Claro. Por eso me parece que es importante repensar el sistema bibliotecario en relación a la cuestión del financiamiento. Claro. Yo pienso que la sociedad civil debe intervenir en este espacio de bibliotecario, pero en algún momento habrá que pensar que los pueblos y las ciudades donde solo funciona una biblioteca, esa biblioteca hay que sostenerlo. Muchas municipalidades atienden esa necesidad, no todas. Claro.
De manera que lo que tenemos que ver es si no necesitamos un sistema que nos evite los azares de las intervenciones políticas. Las intervenciones políticas lo digo en el sentido de la decisión de una municipalidad o del intendente de turno en financiar o no la institución. Entonces, para evitar esos azares, para evitar que esto sea algo asistemático, bueno, lo contrario es pensar un sistema, sino habría que pensarlo en algún momento. Estas cuestiones llevan años porque son aspectos estructurales, hay que ponerse de acuerdo con mucha gente, hay que hacer un análisis pormenorizado de las situaciones y desarrollar un buen programa. No se puede solucionar fácil, pero es algo que podemos empezar a pensar. Sí, y que es imprescindible, ¿no? Pensar. Javier, también te quiero preguntar acerca de un tema que sé que es de tu interés y que has investigado y has escrito artículos. La articulación entre las bibliotecas y ya no los medios de comunicación, sino las redes sociales. Bien. Esto me parece muy interesante en este momento, ¿no? Es un campo que, si bien ya tiene algunos años, porque las redes sociales las podemos datar del año 2008, la expansión del uso de las redes sociales, ¿no? Si bien las redes sociales corresponden a unos años anteriores, la expansión y la explosión en la sociedad del uso de las redes sociales lo podemos datar en 2008, 2009 más o menos. Las bibliotecas tienen históricamente o han hecho un proceso histórico de incorporar de forma progresiva y a su manera distintas novedades comunicacionales. Por ejemplo, en los años 20, 30, muchas bibliotecas populares discutían acerca de qué hacer con el cine, cómo incorporar el cine al repertorio, a la oferta cultural de la institución, a la oferta institucional. Las bibliotecas, desde el punto de vista de la comunicación, las bibliotecas siempre editaron volantes, siempre editaron alguna revista, algún boletín para distribuir entre sus socios, para compartir con otras bibliotecas de otros lugares. Las redes sociales, antes de las redes sociales, las bibliotecas populares y las bibliotecas en general utilizaron la modalidad del blog, que es hoy algo que ya está muy olvidado. Otras formas de comunicación social como MySpace fue en algún momento, y en Argentina funcionó sobre todo Facebook. A partir de la aparición de Facebook, muchas bibliotecas tienen Facebook. Nosotros trabajamos con un proyecto de investigación integrado por Claudia Laudano, Cecilia Corda, Alejandra Aracri e Inés Kessler, todas docentes de la carrera de bibliotecología de la Universidad Nacional de La Plata, viendo cómo hacían uso estas instituciones bibliotecarias de las redes sociales. Trabajamos con distintas categorías de bibliotecas, trabajamos con bibliotecas de instituciones universitarias, trabajamos con bibliotecas de institutos de investigación y trabajamos en el último trayecto de la investigación, del proyecto, con bibliotecas populares. Las dinámicas son distintas desde ya, porque cada una de esas instituciones atiende a públicos muy diferentes. Pero por ejemplo, en el caso de Facebook, es decir, el uso de esta herramienta es para difusión de la biblioteca, para difusión y diseminación de la información. ¿Cuál es el uso específico? Son varios los usos. Uno puede hacer un trabajo de observación, hacerse amigo de la biblioteca y ver qué publican. Eso demanda desplegar un trabajo metodológico, que es reconocer en algunas categorías donde podemos ubicar la información que publican. Hay mucha información que tiene que ver con la difusión de las actividades culturales, cuando hay un taller, cuando hay una charla, cuando hay una proyección de una película. También hay otra tipología bien marcada que está relacionada con la incorporación de nuevos libros a la colección. Toda vez que hay una novedad bibliográfica, las bibliotecas suelen publicar, entonces eso va en otra categoría. Otra modalidad es avisos
¿sí? La biblioteca mañana permanecerá cerrada porque tal cosa. Eso es lo que también a veces se postean algunas notas de interés para el barrio, en el caso de las bibliotecas populares, ¿no? A veces se publican, algunas bibliotecas producen efemérides culturales, y hay otro uso que no es detectable de esa manera, que solo puede pensarse yendo a hacer entrevistas a los propios bibliotecarios que lo manejan. Alejandra Aracri, que trabajó con nosotros, está finalizando su muy buena tesis de licenciatura, en la que avanzó un paso más de los que nosotros habíamos hecho, y fue hacer una serie de entrevistas. Y hay cosas interesantes que solo pueden percibirse en una entrevista. Por ejemplo, los usos de la mensajería, de los inbox que se hacen, como por ejemplo poder indagar acerca de los criterios que ellos manejan. Nosotros, por ejemplo, desde la observación del muro de Facebook, podíamos categorizar, por ejemplo, que cierto tipo de publicaciones recibían mayor respuesta por parte de los lectores, básicamente a partir de contabilizar cuántos me gusta, de contabilizar cuántas veces se había compartido y cuántos comentarios. Claro. Cuando Facebook empezó a obligar a las instituciones a utilizar páginas y no perfil, ¿sí? Eso es algo que Facebook hizo digamos de manera arbitraria. Facebook es una empresa privada, sí. El espacio que está allí no nos pertenece, no. Es algo que nosotros hacemos usos variados, pero dentro de un esquema. Las instituciones por lo general tienen página. Facebook en un momento, no recuerdo exactamente la fecha, movió todos los perfiles que eran institucionales, los movió a página. Con la página uno tiene algunas ventajas y otras desventajas. Una de las ventajas que tienen es poder saber cuántas veces fue vista una publicación. Claro. Entonces, ese criterio de cuántas veces había sido vista, los bibliotecarios lo manejan, sí. Para pensar qué tipo, históricamente, claro, qué tipo de publicación tuvo más repercusión con algo que nosotros no habíamos trabajado previamente. Eso tiene algunas ventajas y puede presentar algunos riesgos. Entre las ventajas uno puede rankear cuál es el interés del público respecto de algunas actividades, y tiene el riesgo de que uno puede dejarse llevar, claro. Con lo que más atrae y descuidar algunas otras zonas que es también importante que claro. Se cumplan, porque las bibliotecas, bueno, en algún sentido también deben cumplir la misión de cubrir los espacios que el mercado no cubre. Es cierto. Como todas las instituciones públicas en general, ¿no? Así es. Bueno, Javier, también te queremos preguntar acerca de un libro que editaste hace poco, editorial Ampersand. El libro es el resultado de lo que conversamos un poco al principio, de mi investigación en el marco de la beca de investigación doctoral de CONICET, que tuve durante 5 años, y del doctorado en Ciencias Sociales. Es una historia... Decinos cuál es el título del libro. El título es Libros, Lectores y Lecturas, una historia de las bibliotecas populares en Argentina. Aborda el periodo fundacional, que va de 1870 a 1895. El corte, como los cortes historiográficos, no es caprichoso, sino que obedece a la aparición en ese momento, en 1895, de las primeras bibliotecas obreras, ya sea de extracción anarquista o de extracción socialista. Con lo cual ese periodo ya inauguraba otra reconfiguración. Claro. Pero ese momento fundacional, que va de 1870 a 1895, que puede distinguirse en 2 etapas, una propiamente instituyente, que son los primeros resultados de esa ley de bibliotecas populares, porque esa ley de bibliotecas, increíblemente por los resultados que uno puede ver retrospectivamente, solo funcionó con intensidad entre finales de 1871 y 1874. En 1876 fue derogada.
Entre el 74 y el 76, Argentina, como muchos otros países, sufrió los efectos de la primera crisis financiera de orden internacional. Y Nicolás Avellaneda tomó la decisión política, algo que después se va a repetir en el resto de la historia, de achicar el gasto público. Exactamente, de honrar las deudas en favor de ajustar el gasto público. En ese ajustar el gasto público se fueron empleos, se fueron subvenciones, se fueron obras y se fueron también las bibliotecas populares, o mejor dicho, lo que se fue el apoyo del Estado hacia las bibliotecas populares. Esto obligó a que muchas bibliotecas cerraran sus puertas. Estamos hablando de bibliotecas que a lo mejor tenían 200 libros, claro, que tenían 100 libros. Sí. Las que más compraron pudieron comprar 800 libros, pero hablamos siempre en general de bibliotecas de un promedio de 200 libros. Con lo cual estaban en el germen, ¿sí? No eran instituciones consolidadas. Muchas cerraron y muchas se las rebuscaron de alguna manera para tener continuidad. Claro. Con esta vida algo zigzagueante que a veces tienen las bibliotecas por ser, como decíamos al principio de la charla, instituciones que obedecen a la sociedad civil. Así es. Después de muchos años, el libro no solo trabaja eso, sino que trabaja, la vida de los lectores. Durante mucho tiempo, la investigación se inició como se inician muchas investigaciones, por una insatisfacción respecto de lo que se había trabajado. En este caso se había trabajado muy poco. Una de las cosas que me inquietaban como estudiante era la ausencia de una historia de las bibliotecas populares en Argentina, siendo que son las bibliotecas en mayor número en Argentina. No había buenas historias, y las historias que había estaban sobre todo ancladas en la figura de Sarmiento, por una razón muy obvia. Sarmiento sí. Es absorbente. No se puede salirse de Sarmiento, sí. Más en esta materia. Pero no había ninguna historia que contara la historia de los lectores que formaron esas instituciones, ni la historia de la Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares en ese inicio, que fue fundamental, con apenas un cuerpo de 4 o 5 personas, que en realidad trabajaban 2. Instituyeron una revista que fue fundacional para estas organizaciones, y la historia de esos lectores que con lo que podían, con lo que tenían, fueron construyendo esas bibliotecas, fueron construyendo esos espacios donde se reunían a leer, fueron juntándose para decidir qué muebles comprar, claro, qué lecturas comprar. Toda la construcción de ese espacio es primordial. El libro cuenta un poco eso, entre los avatares coyunturales, por supuesto. Claro. Decime, Javier, ¿y cómo nuestros oyentes podrían adquirir el libro? El libro lo editó la editorial Ampersand. Es una editorial que está trabajando muy bien. Son gente muy seria, un equipo muy profesionalizado de editores. Ellos tienen un gran circuito, pese a que es una editorial relativamente chica en comparación a los monstruos de las sí. editoriales contemporáneas. Tiene una colección dedicada a la historia del libro y de la lectura, muy bien llevada. Tiene otras colecciones y se puede conseguir en cualquier librería. Ellos tienen un muy buen circuito de distribución, con lo cual, si no está en la librería, el librero amigo se puede pedir y se puede conseguir fácilmente. Bueno, sí. Es una muy buena noticia. Hace poco que editaste el libro, ¿no? El libro salió publicado en abril de 2017, de este año. Uh-huh. ¿Sí? Y es, como decía, la base de sustentación es aquella investigación de largo aliento doctoral, pero fue profundamente reescrito para convertirlo claro, en libro. Son dos géneros, una tesis doctoral claro, y un libro, sí, son seguro, dos géneros distintos. Seguro. De manera que está pensado como libro, aquella investigación. Sí. Bueno, también le comentamos a nuestros oyentes, antes de despedirnos, de Javier, que es el jefe de investigaciones de la Biblioteca Nacional. Así es. En marzo de este año me ofrecieron el cargo, después de mucho meditar, porque yo tenía una beca postdoctoral de CONICET que tuve que renunciar. Tomé ese cargo y ahí estamos embarcados en mucho trabajo.
Es muy auspicioso lo que decís, porque me comentabas hace un ratito que hay un equipo de alrededor de 30 investigadores. Tenemos, bajo el espacio que yo dirijo, tenemos 30 personas. Básicamente procuramos hacer trabajos de dos tipos. Por un lado, aquellos que tienen que ver con las muestras bibliomerográficas que la biblioteca mantiene. Por ejemplo, este año, si bien yo recién estaba llegando a la institución cuando esa muestra se inauguró, pero se inauguró una muestra sobre Rodolfo Walsh. Ahora hay en ese espacio que es la Sala Marechal, que es la sala principal de la biblioteca, se inauguró hace poco tiempo la muestra sobre los 50 años de la publicación de 100 años de soledad de García Márquez. Ahora a fin de año, en este mes se inaugura una muestra que se llama Che Lector, a 50 años de la muerte de Guevara. Se recupera la figura de Guevara como lector. ¿Sí? Guevara era un lector voraz y también un lector disciplinado. Tenía mucho de lo que él leyó, lo sabemos, porque él dejó notas, escribió unos cuadernos filosóficos, unos índices de lectura, donde llevaba registro de lo que iba leyendo. La muestra lo que procura hacer tomando... ¿Cuándo se inaugura la muestra? 17 de octubre. El 17 de octubre. El 17 de octubre. Mañana se cumple el aniversario de la muerte del Che. Exactamente, sí. Sí, 50 años. Exactamente. Justamente la idea de recuperar era recuperar esta efeméride y trabajar. Lo que hicieron los chicos de el grupo de investigadores que estuvo abocado en esta muestra fue leer todo el material autobiográfico de Guevara, otras biografías de Guevara, otros documentos, e ir restituyendo todo lo que alguna vez Ernesto Guevara dijo haber leído, haber hecho algún comentario. La biblioteca es amplia y es polifónica. Hay literatura, hay pensamiento filosófico, hay economía política, hay deportes, hay biografías, historia. Digamos, es va a ser una linda muestra para evocar. Eso es una de las partes. Bueno, invitamos a nuestros oyentes entonces a que concurran a la muestra. El tiempo se va agotando, bueno. Javier, voló, hay muchísimos temas que nos gustaría seguir conversando con vos, pero bueno, lo haremos probablemente en otra ocasión. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo tu visita. No, gracias a vos por la invitación. Y recomendamos a los oyentes el libro. Y acercarse a la Biblioteca Nacional también. Sí, que es un muy buen lugar de encuentro. Muchas gracias. No, a vos. Ahora vamos